Muy bien, con esto terminamos el ciclo de las noticias. Soy Juan José Ríos, pero a las 8:45 continúa. Esta noche se va a hablar sobre la disputa que mantienen los empresarios organizados con el presidente de El Salvador. Además, se va a hablar del impuesto de solidaridad. Así que, compañeros, como siempre, me da mucho gusto recibirlos. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy miércoles, como es costumbre, junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas de hoy. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegra bastante. Queremos aprovechar el tiempo, ya lo anticipó Juan José. Vamos a tener dos entrevistas. La primera, vamos a tratar de comprender más este conflicto que se ha desatado, un conflicto más que se ha desatado en el hermano país, en El Salvador, a partir de la renuncia de varias personas que estaban de manera ad honorem colaborando con el gobierno del señor Nayib Bukele para la supervisión, fiscalización de los recursos extraordinarios que se pusieron a disposición debido a la pandemia de la COVID-19. Esto ha sucedido en los últimos días. El tono de los señalamientos han crecido. El gobierno señala que los empresarios académicos se niegan a proporcionar alguna información personal, en algunos casos, otra pública, no quieren firmar algunos documentos y bueno, del lado de los empresarios, los académicos, pues no han hecho señalamientos directamente, pero sí han justificado la opacidad y la falta de acceso a información de parte del gobierno de El Salvador. Para tratar este tema vamos a tener al señor Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y rápidamente en la segunda entrevista vamos a tratar el tema de la propuesta de la derogación del impuesto el impuesto de solidaridad. Pero eso será la segunda entrevista. Me comenta producción que ya tenemos a don Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Don Francisco, buenas noches, bienvenido. Encantado, Mariano, Carmina, es un gusto estar con ustedes y por supuesto un abrazo a todos nuestros hermanos guatemaltecos. Bien, Federico, a ver, por favor, cuéntanos qué está sucediendo. Nos llegan noticias alarmantes, señalamientos, acusaciones, pero de primera mano quisiéramos saber qué ha sucedido en los últimos días. Bien, Mariano, lo que ha pasado en El Salvador lamentablemente es un conato de rompimiento. Todavía no descartamos que los puentes puedan continuar abiertos, puentes de diálogo. Nosotros como sectores productivos no hemos dinamitado ningún puente en el momento con el gobierno del presidente Bukele. Al contrario, hemos tratado en los últimos meses de ayudar, de acercarnos, de presentarle propuestas que ayuden sobre todo a evitar que después de esta crisis sanitaria tengamos una crisis económica sin precedentes. Esa es nuestra principal razón por la cual acercarnos a la administración del presidente Bukele y ayudar en la medida de lo posible. Obviamente, cuando las instancias que se crean para que este diálogo fluya, de repente empiezas a darte cuenta que no están funcionando como deben, pues obviamente no queda más que dar un paso al costado y es exactamente lo que nos ha ocurrido en las 5 instituciones que formábamos parte de este comité que estaba por delegación de la Asamblea Legislativa encargado de verificar y evaluar y diseñar los procesos de entrega y de distribución de fondos que la Asamblea le había dado la potestad al presidente, al Ejecutivo de ir a buscar fuera. Pues empezamos a darnos cuenta que el comité como tal no estaba funcionando como debía. Una serie de informaciones que para nosotros era muy importante que se nos dieran, un poco para rendir cuenta de lo que estaba pasando, eran informes en PowerPoint, ¿verdad? No había manera de tener documentos por escrito que pudieran contrastar números, hacer un análisis técnico, digamos, de lo que estaba ocurriendo. Y creo que la gota que derramó el vaso, Mariano, fue cuando se había logrado un consenso al interior del comité
de todos los integrantes del comité. Estamos hablando de 11, porque éramos 5 que formábamos parte de la sociedad civil organizada, más 6 que era nuestra contraparte gubernamental en el comité. Se había llegado a un consenso entre todos para presentar una reforma al decreto legislativo que había creado el comité, porque había una serie de vacíos legales que hacían responsables a los miembros del comité de distribución de fondos en los que no habían participado de ninguna manera. Se llega a este consenso, se envía esto a Casa Presidencial para que a su vez lo enviaran a la Asamblea Legislativa y se pudiera hacer la reforma. Y el Ejecutivo no solamente hace a un lado esa propuesta, que repito, era el consenso de los 11 miembros del comité, sino que envía unilateralmente una propuesta que básicamente desautorizaba por completo al comité y le quitaba su razón de ser. En ese momento, nuestros representantes en el comité nos dijeron, miren, estamos pintados. Así que decidimos el día de ayer poner nuestra renuncia irrevocable, perdón, el día lunes, nuestra renuncia irrevocable a este comité. Señor Hernández, otro de los temas que se han dado mucho es el desconocimiento al señor Javier Simán, que es el representante de la empresa privada. ¿Puede el gobierno salvadoreño realmente desconocer a un ente que es independiente del gobierno, que es privado, o sea, que no tiene realmente nada? ¿Es eso factible realmente que él haga semejante cosa? Pues la verdad es que, a ver, el gobierno puede hacer lo que quiera en ese sentido, puede reconocer o no reconocer a quien quiera. Lo que nosotros no podemos tolerar como sectores productivos es que nos diga que la persona que nos representa no es representativa de nosotros. Eso es lo que no podemos tolerar. Por supuesto que el presidente y el gobierno puede decir que no habla con determinado personaje, pero si ese personaje ha sido elegido democráticamente por todas las gremiales para ser su máximo representante, pues es la única persona con la que va a hablar y no le queda otra, le guste o no le guste, ¿verdad? Así que como sectores productivos lo que hemos hecho es apoyar a quien es nuestro líder en este momento y todas las gremiales mostrar su respaldo a la administración de Javier Simán al frente de la ANEP, que es, digamos, el CACIF, ¿no?, de El Salvador. Y además de esto, por cierto, una solidaridad muy grande por parte de todos nuestros hermanos centroamericanos. El CACIF mismo envió una carta hecha pública también en El Salvador y que ha circulado profusamente. Lo mismo ha pasado con la FEDEPRICAP, que es la federación de todas las cúpulas empresariales centroamericanas. Lo mismo ha pasado con las cámaras de comercio a través de la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio, FECAMCO. Es decir, el movimiento de solidaridad, de hermandad por parte de la red empresarial centroamericana se ha hecho sentir y de una u otra forma se le ha dicho a la administración Bukele que este tipo de cosas pues simplemente no se van a tolerar, ¿verdad? Él desde luego puede hacer lo que crea conveniente, pero nosotros seguimos respaldando a quienes son nuestros líderes. Esto es muy importante dejarlo claro porque en un momento dado se llegó a especular que estaba pasando con los sectores privados lo que había pasado en Nicaragua, y en absoluto es así. Los sectores privados salvadoreños sabemos defender nuestra democracia, sabemos defender los principios que hacen una economía libre, y desde luego lo vamos a hacer hoy como lo hicimos durante los 10 años del FMLN, como se hizo desde hace más de 105 años, que es lo que tiene la Cámara de Comercio e Industria de Salvador de funcionar. Federico, posteriormente vamos a pedirte que nos comentes un poco más de lo que está viviendo El Salvador, pero yo quisiera que pudieras entrar un poco más en detalle de aquellas cosas que ustedes pudieron o don Javier pudo haber identificado en el tiempo que esta comisión creada por la Asamblea Legislativa tuvo tiempo de ver. El señor Bukele dice de que no ha utilizado los 2.000 millones, que las compras que ha hecho, las importaciones de alimentos son de recursos propios, ordinarios del presupuesto del Estado salvadoreño, muchas donaciones, en fin, y que no se ha tocado nada de esos fondos extraordinarios. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle? Porque realmente sí preocupa cuando este evento es uno más a esos roces que se han venido dando desde el mismo inicio de la administración Bukele.
Les pongo un solo ejemplo de cosas opacas que estaban ocurriendo al interior del comité. La Asamblea Legislativa de El Salvador le aprobó a la administración, al Ejecutivo Nacional, ir a la búsqueda de $2.000 millones, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que nuestros congresos no tienen la plata, sino que le dan un permiso, digamos, a nuestros ejecutivos para que vayan a buscar esos fondos fuera. Obviamente, ir a buscar los fondos fuera significa ir a negociar, ¿no?, con el mercado internacional y ver si esos fondos pueden estar disponibles para El Salvador. Cuando dentro del comité nuestros representantes pedían que a través del Ministerio de Hacienda se pudiera dar un informe detallado de cómo iban las gestiones de esos fondos fuera, lo que se presentó fue una presentación de PowerPoint. Es decir, y lo que se estaba pidiendo no era eso, una presentación oficial de una gestión tan importante de fondos que el mismo comité tenía que evaluar y tenía que aprobar de una forma u otra. No era una presentación de PowerPoint, eran documentos oficiales, ¿no?, y ver números que se pudieran contrastar, que pudieran dar paso a una evaluación detallada y técnica, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nunca lo recibimos. Y así les puedo decir de una serie de cosas que han pasado. Por ejemplo, antes que el comité comenzara a sesionar, ya el Ejecutivo había tomado algunos fondos para poder distribuirlos a familias necesitadas en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Cuando se pidió un informe para ver qué criterio se había utilizado para repartir ese dinero, también el informe era en PowerPoint. Por cierto, algunos PowerPoint muy bonitos, ¿verdad?, muy bien hechos, muy elaborados, lo que ustedes quieran, pero no se trataba de eso, se pedía mucho más que eso, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con la Asamblea Legislativa. Los diputados de oposición se han quejado con mucha frecuencia de que cuando se piden informes al Ejecutivo sobre la forma en que se está gastando la plata, pues como que también son informes de PowerPoint. No es la manera, digamos, al menos los que tenemos ya bastante tiempo de bregar en todo este tema de los números en el sector privado, pues sabemos perfectamente cuándo hay un documento serio y cuándo no. Claro. Señor Hernández, con relación a este tema, el señor Bukele en su cuenta de Twitter dice que a él no le han depositado esos fondos. Lo que entendí de lo que usted dice es que él tiene que salir a buscar ese dinero, o realmente hay una Contraloría o el Ministerio de Finanzas o el Banco, bueno, están dolarizados. O sea, ¿quién le deposita esos fondos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, es decir, él ha contado con fondos ciertamente del presupuesto 2020, digamos, el presupuesto anual con el que cuenta, que siguen siendo fondos públicos de una manera u otra. De todas maneras, hay que rendir también cuenta de esos fondos, ¿verdad? Siempre es recursos que los salvadoreños estamos poniendo en manos del Ejecutivo para que lo invierta bien, con sabiduría y con criterio. Ahora, lo que ocurre, en efecto, es que ya en el caso de presupuestos extraordinarios, como este de los $2.000 millones y 1.000 adicionales que se han aprobado recientemente, pues obviamente el Ejecutivo tiene que ir a buscarlos en el mercado internacional. Esa búsqueda ha sido muy dura y lo entendemos perfectamente, porque el mercado internacional no solamente está midiendo la capacidad que tenga El Salvador como país de honrar sus deudas, sino que en un momento dado también, y con razón, está pendiente de lo que ocurre con el sistema democrático en El Salvador. Y obviamente con las denuncias nacionales e internacionales que han habido con respecto a la forma en que la administración ha manejado la pandemia y cómo también se ha enfrentado a otros, a sectores productivos, cómo se ha venido enfrentando a sectores políticos, cómo se ha enfrentado a otros poderes públicos, cómo ha atentado contra pilares de la democracia que son fundamentales. En el tema de derechos humanos también, quiero decirles que en este momento esta administración en 2 meses ha acumulado más denuncias internacionales con respecto al tema de derechos humanos de lo que administraciones anteriores acumularon en años.
¿verdad? Entonces, obviamente, esto el mercado internacional lo ve mal y, pues claro, al Estado salvadoreño le está costando mucho conseguir esos fondos afuera. Federico, con la retirada, entiendo, de 5 de los 11 miembros de esta comisión constituida por la Asamblea Legislativa, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Hay forma de restituirlo? ¿Hay alguna manera de que regrese la sociedad civil? ¿O habrá que sencillamente desaparece la comisión y queda acéfalo ese decreto que aprobó la Asamblea Legislativa? Frente a la renuncia irrevocable de 5 de los 11 miembros, lo que le toca a la Asamblea Legislativa, que fue la que creó este comité, es evaluar qué alternativas tiene. Dentro del comité quedaron una serie de criterios bastante adelantados, por ejemplo, de cómo lograr contratar auditorías internacionales de prestigio. Eso, por ejemplo, debería retomarlo cualquier tipo de estructura que se cree de ahora en adelante para poder garantizar la transparencia en el manejo de todos estos fondos. Pero eso ya es algo que está en manos de los señores diputados, que tendrán que evaluar qué alternativas tienen. Nosotros hemos presentado renuncia irrevocable a ese comité, porque además, lamentablemente, el Ejecutivo le quitó su razón de ser a ese comité. Y por lo tanto, estamos siempre dispuestos a ayudar en lo que sea posible hacerlo, ¿verdad? Pero como ustedes comprenderán, cuando se crean estas, digamos, estas situaciones que generan desconfianza, no es tan fácil volver a creer en que las cosas pueden caminar. Sin embargo, seguimos en las mesas técnicas que desde hace ya un par de semanas tenemos funcionando con el gobierno, precisamente para lograr lo que ya Guatemala y Costa Rica tienen en funcionamiento, ¿no? Que son planes para poder abrir la economía. En El Salvador todavía estamos cerrados casi por completo. Estamos instando, urgiendo, exigiendo al Ejecutivo que podamos abrir la economía en el corto plazo, paulatinamente, por supuesto, cumpliendo con protocolos muy estrictos sanitarios, garantizando que la gente no se enferme, desde luego que sí, pero garantizando al mismo tiempo que podamos restaurar nuestra economía, que evitemos el cierre de empresas y que tengamos un masivo desempleo en el país. ¿Cómo está la situación entre el presidente y la Asamblea después de los incidentes que hubieron? Porque fueron fuertes realmente. Claro, claro. El famoso 9F en El Salvador nadie lo olvida, por supuesto, ¿no? Es decir, fue un atentado contra la democracia en toda regla, ¿verdad? Mi generación por lo menos nunca había visto a un presidente de la República entrar con la fuerza de las armas a otro órgano del Estado, sentarse en la silla del presidente de ese órgano del Estado y abrir una sesión como que si se tratara de la persona que está a cargo, digamos, de ese órgano del Estado. Eso nunca había ocurrido, no lo habíamos visto en muchísimo tiempo. Y ojo que El Salvador viene de una guerra que duró 12 años, ustedes lo saben perfectamente, que costó mucha sangre precisamente para poder tener muchas de las libertades de las que gozamos ahora. Y desde luego, el haber visto lo que ocurrió el 9 de febrero pasado fue un retrotraernos a esos días aciagos en los que la democracia era un chiste en El Salvador. Obviamente los salvadoreños no queremos volver a eso. Todo salvadoreño bien nacido que sabe lo que vale su libertad y su democracia, creemos que estamos en este momento, digamos, alertas a lo que pueda ocurrir. Todavía estamos a tiempo para que el Ejecutivo pueda enmendar la plana y demostrar que cree en la democracia, que no va a seguir atentando contra ella. Pero esto implica también respetar fallos, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional ha dicho que el gobierno tiene prohibido hacer ciertas cosas porque está restringiendo las libertades de los salvadoreños, está atentando contra derechos humanos. Aquí hemos tenido gente en El Salvador que ha terminado siendo detenida por no portar una mascarilla y al llegar a un centro de contención se ha contagiado. Eso no puede ser.
no funciona así una democracia. Entonces, se han acumulado una enorme cantidad de denuncias, tanto en el ámbito nacional como internacional, que obviamente pues, no es, digamos, en medio de una pandemia como la que estamos sufriendo, no es precisamente la mejor noticia que podemos tener. Federico, ¿tienen ustedes algún indicio o sospechas que sobre todo en esta época de la emergencia sanitaria, el gobierno, el presidente o su secretario técnico o la casa presidencial, como lo quieras denominar, han hecho algún uso no correcto de esos recursos extraordinarios y necesarios precisamente por el tema de la emergencia sanitaria y que por eso hay tanta opacidad, incluso reacciones muy hepáticas del secretario técnico, los hemos visto, o como hoy, donde el presidente y el señor Bukele, pues a través de redes sociales que le gusta utilizar mucho, incluso atacando o señalando a Guatemala, pero eso es otro tema, hace señalamientos muy fuertes de gente que hoy protestó, que salió a las calles, una manifestación totalmente pacífica, solo para demostrar inconformidad, y sacó del recuerdo temas precisamente de la guerra interna en El Salvador. Protesta de ricos, algo así fue el hashtag, ¿no? Sí. Mira, esto me recuerda a algo que Ferdinand Marcos, que fue dictador en Filipinas, solía decir. Él decía, siendo un dictador, ¿verdad? Decía que el poder no servía para ejercerlo, el poder servía para hacerlo sentir, ¿verdad? Hay ocasiones de verdad en que uno ve ciertas ejecutorias de esta administración que recuerdan mucho ese tipo de fraseología, ¿verdad? En El Salvador todavía pensamos que hay una democracia funcional. En este momento, por lo menos, hay 3 poderes públicos que están convenientemente separados, como tienen que ser. Hay uno que está rebelándose abiertamente en contra de los otros 2, obviamente. Y ante circunstancias como esa, por supuesto que todas las alarmas están disparadas. Lo que esperaríamos, Mariano, en el transcurso de las próximas semanas, es que haya mucho más cordura, más mesura. Quisiéramos un gobierno que fuera menos tuitero y se dedicara un poco más a pisar el terreno, ¿verdad? Que anduviera más cerca del drama humano que se está generando en El Salvador y que ya lo estamos viendo incluso en barrios y colonias del país, incluso de la propia capital, donde la gente ha comenzado a poner banderitas blancas y paños blancos en sus ventanas porque literalmente se están muriendo de hambre, ¿verdad? Es decir, El Salvador, nuestros países en general no aguantan con encierros como el que tenemos en este momento en El Salvador. Y hemos repetidamente dicho de manera privada y de manera pública que es importante que vayamos viendo una luz al final de este túnel que ha sido demasiado largo y demasiado oscuro. Y lo que esperaríamos de parte del gobierno es que hubiese reacciones un poco menos hepáticas y un poco más comprensivas del drama humano que está ocurriendo en este momento en El Salvador. Señor Hernández, para que nos ponga en contexto a la audiencia guatemalteca, ¿cuál es la situación con relación al COVID en este momento en El Salvador? De las cosas que se sabe que el mismo presidente ha hecho alarde, es que es el país que más pruebas está realizando de la región, porque eso va muy de la mano con la apertura económica, por ejemplo. Sí, a ver, aquí pasaron varias cosas. Es que el problema es que se perdió demasiado tiempo en esa falsa dicotomía que, ojo, no solo fue exclusiva del gobierno salvadoreño, también la escuchamos en otros gobiernos del mundo, esa falsa dicotomía entre proteger la vida, proteger que la gente no se contagiara del COVID y después nos íbamos a encargar de la economía, sin darnos cuenta que la economía es esencial para la vida del ser humano. Es decir, sin economía no podríamos comerciar entre nosotros y poder proveer el alimento que la gente puede ir a buscar en un estante de un supermercado o de una tienda de barrios, ¿verdad? Es decir,
es importante entender que estas cosas van de la mano. Y aquí perdimos semanas valiosísimas que creo yo que nuestros vecinos regionales no supieron aprovecharlas. Nosotros las perdimos en ese tipo de falsas dicotomías, ¿verdad? Nos pasamos buen tiempo explicando que ambas cosas debían llevarse en paralelo, porque lo que no hagamos hoy por la economía eventualmente se va a convertir en un problema de falta de empleo, de cierre de negocios, de quiebra de la economía y de caos social, que es lo que todos queremos evitar en El Salvador. Entonces, la situación, digamos, hay que manejarla mejor, con mayores equilibrios, con mayor madurez, con mayor sensatez de lo que ha sido hasta el momento, para que en el corto plazo podamos, digamos, tener más esperanza de la que tenemos. Hay que recordar, Carmina, Mariano, que lo peor para un inversionista, para un empresario, cualquiera sea su tamaño, es la incertidumbre. Y la incertidumbre en El Salvador lleva casi 2 meses. No se puede vivir con este nivel de incertidumbre. Y desde luego lo que hemos tenido en la práctica es una cantidad respetable ya de empresas grandes, medianas, o sea, inversiones muy fuertes, que están definiendo si se van de El Salvador. Y esa es una pésima noticia. No solamente porque se van estos capitales a otro lado y están escogiendo Guatemala o Costa Rica, Honduras incluso, sino porque además el hecho que se vayan estos capitales significa una enorme cantidad de empleos que se pierden. Y estas son pésimas noticias en este momento. Federico, nos estamos acercando al final de esta entrevista. Gracias nuevamente por el tiempo que nos has brindado. ¿Algunos últimos mensajes, alguna última situación para ubicarnos bien en cuanto a lo que nos has comentado alrededor, no solo de este comité, sino de la situación en general en El Salvador? Bueno, nosotros en general, Mariano, estamos empujando como sectores productivos el que podamos tener una apertura económica lo más pronto posible, obviamente con gradualidad y todo lo que tiene, todas las fases que tienen que cubrirse, etcétera. Desde luego nadie, como lo hemos dicho aquí de manera pública, yo por lo menos que trabajo en la Cámara de Comercio e Industria, donde son 2.500 empresas en todo el país, yo no conozco un solo empresario que se levante un día en la mañana pensando, ay, quiero ver cuántos de mis empleados se van a enfermar hoy. O sea, eso es ridículo. Eso es caricaturizar a los empresarios. El empresario en general, y sobre todo el micro y pequeño, crea una especie de fraternidad, casi de familiaridad con sus empleados, y los quiere ver sanos a todos, porque eso es lo que hace que sean productivos y que, por supuesto, podamos los empresarios entre todos salir adelante y poder distribuir la riqueza y hacer que el desarrollo sea lo más integral posible y llegue a todas partes. Así que lo que le estamos pidiendo al gobierno, y vamos a seguir en esa exigencia, es que comencemos a pensar seriamente en abrir la economía, paulatinamente, desde luego, siempre con responsabilidad, y que sepamos que tenemos que aprender a vivir con este virus. Este virus no se va a ir aunque estemos encerrados 3, 4 meses. El virus va a estar ahí todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, aprender a cuidarnos, aprender a convivir con este virus, obviamente buscando siempre la protección de todos. Sin duda alguna, la vida es sumamente importante y es lo más importante, pero al mismo tiempo proteger las fuentes de empleo que pueden hacer que mucha gente no caiga en pobreza. Aquí hemos dicho en varias oportunidades que si la gente tiene hambre, va a llegar un momento en que van a sentir que el virus es el menor de sus problemas y no queremos llevar a la gente a esos límites. Bien, Federico, muchas gracias por habernos atendido. Saludos desde Guatemala y deseamos que pronto las cosas entren a un proceso de normalización, en esa nueva normalización que será la vida con este virus endémico. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Encantado, Mariano, Carmina, ha sido un verdadero gusto y un saludo a todos. Bien, agradecemos a Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que nos haya puesto en contexto de lo que sucede por allá. Vamos a hacer un breve corte, un corte comercial, y después del mismo, como lo habíamos anunciado junto a Carmina Valdizán,
vamos a tener a 2 invitados para tratar esta iniciativa de ley que busca la derogatoria del impuesto de solidaridad. Así que los esperamos.